días. Vamos a ver el día de hoy la clase correspondiente al segundo encuentro sincrónico relacionado con eh, principios criminalísticos. Lo vamos a ver detalladamente. Y lo que les comenté acerca del tetradero de la criminalística. Asimismo, vamos a ver los interrogantes de la que se plantea la criminalística en todo abordaje de un sitio de suceso. También lo llevaremos al campo de los hechos de tránsito, cuando el investigador se pregunta qué sucedió, dónde sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, quién lo cometió, con qué se cometió. Esos son las interrogantes generales que hace la criminalística. Y lo relacionado con los principios rectores por los cuales se basa la criminalística para todo tipo de investigación. Tenemos el principio de uso, principio de producción, principio de intercambio o transferencia recíproca, principio de correspondencia de características y el principio de reconstrucción de hechos o fenómenos. Estos principios se van a aplicar o lo vamos a ver en la criminalística de campo. También tenemos el principio de probabilidad y principio de certeza, que se va a aplicar en la criminalística de laboratorio. De igual forma, lo relacionado con el tetradero de la criminalística, ¿sí? Que como sabemos, conformado por sitio de suceso, los elementos de convicción, la víctima y el victimario. Al verificarse cualquier hecho punible, debe existir una relación, ¿sí?, de intercambio entre todos y cada uno de los elementos que conforman el tetradero de la criminalística. Dicha relación es la guía sobre la cual se basa la investigación criminal. Muy importante eso. Y ahí también vamos a aplicar o se van a aplicar los principios criminalísticos, ¿sí? Al momento de verificar de que hay una relación entre víctima, victimario, sitio de suceso, elemento de convicción, va a haber una transferencia, ¿sí? De evidencias, trazas, partículas pequeñas que no vamos a no podemos ver a simple vista y por eso se debe apoyar en la criminalística de laboratorio. Al hablar de la evidencia traza, me refiero o nos referimos cuando hablamos de fibras, ¿sí?, minerales, vidrios, partículas de suelo que están formados por minerales, sustancias, pinturas, residuos de disparo y explosivos. Y se encuentran como resultado del principio de intercambio que ocurre entre víctima, victimario con el sitio del hecho y o los medios de comisión empleados. Volvemos entonces al tetradero de la criminalística. Y esto se analiza y se interpreta a través de una metodología técnico-científica, mediante el uso de equipos eh, de alta tecnología, ¿sí? Equipos específicos, reactivos, especiales, para poder levantar una huella, para poder levantar un rastro. Esto se valora y describe utilizando un método inductivo que va de lo general a lo particular. Y al hablar de la evidencia traza, pues estamos hablando de la evidencia física, que es todo objeto material, ¿sí? Todo elemento material, sustancia, huella o rastro de cualquier naturaleza, de naturaleza diversa y de distintos orígenes, puede ser de cualquier origen, que guarda relación con el hecho investigado, bien sea porque sirvió para producirlo, ¿sí?, cuando hablamos del medio de comisión, o porque es una consecuencia de la acción de los mismos, que se produce luego de haberse realizado el hecho que se investiga. Y el análisis de esa evidencia conlleva una demostración científica del delito, de quiénes son sus autores, de las circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se cometió el hecho que se investiga.
Entonces, tenemos claro que la evidencia física o elemento de interés criminalístico puede ser cualquier huella, rastro, mancha, residuo, vestigios o similares dejados por la ejecución de la actividad delictiva. También son las armas, instrumentos, objetos, cualquier otro medio utilizado para la ejecución de la actividad delictiva. También podemos hablar de dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva. Y los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo de diligencia de investigación, ¿verdad? De registro y allanamiento o inspección corporal y registro personal. También pueden ser evidencias físicas, los documentos de toda índole hallados en la diligencia investigativa, de inspección o que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder, los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación fotográfica, video o cualquier otro medio avanzado utilizado como cámaras de vigilancia en recintos cerrados o en espacios abiertos o públicos. El, les hablé la vez pasada del principio de mismidad. Me decían que no lo conocían o no lo habían escuchado. Pues revisando el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Que es por el cual se rigen allá en el Ecuador, pues tenemos la definición de cadena de custodia en el artículo 456, exactamente, y lo voy a leer. Dice, es el procedimiento encaminado, cuando hablamos de cadena de custodia. Estoy tocando la cadena de custodia en este momento, pero de manera muy somera. Eso va a haber un capítulo donde vamos a hablar de manera detallada sobre la cadena de custodia. Entonces, la definición que dice el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 456 es el siguiente. Dice, es el procedimiento encaminado a garantizar la autenticidad de las evidencias, de tal manera que pueda establecerse con certeza que las muestras, rastros o objetos sometidos a análisis periciales e incorporados legalmente al proceso penal a través de los diferentes medios de prueba son los mismos que se recolectaron en la escena del crimen. Es el sistema de aseguramiento de la evidencia física, compuesto por personas, normas, procedimientos, información, contenedores y lugares que al avalar el cumplimiento del principio de mismidad, ahí lo dice el artículo, principio de mismidad, garantiza la autenticidad de la evidencia que se colecta y analiza y que se exhibe en la audiencia del juicio oral. Entonces, como pueden ver, el mismo código, específicamente en la definición de la cadena de custodia, en este artículo menciona el principio de mismidad. Entonces, ¿qué es el principio de mismidad? Pues entonces hace referencia a la capacidad de probar de que se trata del mismo elemento en el mismo estado, con la misma relación y en el mismo momento del hecho. También podemos decir que el elemento que se utiliza para elaborar la hipótesis acusatoria sea realmente el mismo objeto encontrado en la escena, en el sitio de suceso, y el mismo sobre el cual se realizaron los análisis y vínculos y el mismo que se exhibe en el juicio como evidencia posteriormente. También tiene que ver que es el estado del elemento, que el estado del elemento se conservó en el mismo status quo, ¿sí? Es decir, que el estado en que se encontró el elemento en la escena sea el mismo estado en el que se entregó a los laboratorios. No puede ser que de repente una sustancia que estaba en estado, una mancha, podemos hablar de una mancha de sangre que estaba ya en forma de costra, luego aparezca analizada en forma líquida. No puede ser. Tiene que mantenerse siempre en el estado de costra. Ujú. Además, también tiene que ver ese principio de mismidad que la posición en la que se encuentra el elemento con respecto a la víctima, a las demás evidencias y a la escena del crimen, y que sirve de argumento para interpretar, inferir, relacionar o vincular personas o cosas con los hechos que se investigan, se fijó. Cuando hablo se fijó de manera documental y de manera fotográfica, en la misma forma y posición como originalmente fue dejada por los actores del hecho.
Entonces, se debe estar en la capacidad de demostrar que la transferencia de la evidencia sucedió durante la comisión del mismo hecho que se investiga y no se trata de una transferencia o plantación de evidencia ocurrida antes o después del suceso, pues estaríamos entonces enfrentando el concepto de contaminación. Entonces, estamos claros ya con lo relacionado con el principio de mismidad. Ya vamos a entrar en el capítulo de los principios de la criminalística. Tenemos que entonces repasar de que la criminalística tiene un objeto material formal y un objeto general. En este caso, el objeto general de la criminalística es el estudio y análisis de los elementos materiales de prueba, ¿sí? Efectuados en la investigación criminalística, tanto en el lugar de los hechos como en el laboratorio, y lleva un objetivo general perfectamente identificado y circunscrito a 5 tareas básicas importantes. Uno, demostrar de manera técnico-científica la existencia de un hecho en particular, probablemente delictivo. Determinar los fenómenos y reconstruir el mecanismo del hecho, señalando los instrumentos de ejecución, sus manifestaciones y las maniobras que se pusieron en juego para realizarlo. 3, aportar evidencias o coordinar técnicas o sistemas para la identificación de la víctima. 4, aportar evidencias para la identificación del o los presuntos imputados o autores. Y aportar las pruebas indiciarias para probar el grado de participación de los presuntos autores y demás involucrados. Por eso es que la criminalística es netamente identificativa y comparativa. Siempre tiene que haber alguien que se presuma con quién comparar. En el caso de que tengamos una huella dactilar, de que tengamos una muestra de sangre, de que tengamos una muestra de semen, siempre tiene que haber alguien eh, a quien poder cotejar y comparar para luego determinar e individualizar la muestra. Y de esta forma, pues crear el vínculo entre el presunto, el investigado, con el hecho que se investiga. El objetivo material de la criminalística hace relación al estudio de los elementos materiales. Estamos hablando, o elementos de prueba que se utilizan y son producto de la comisión de los hechos. El estudio también de las evidencias materiales, diciéndolo de otra forma, o indicios que se utilizan y que se producen en la comisión del hecho. Además, el objetivo formal, que es auxiliar con sus resultados basados en análisis técnicos científicos, mediante el uso de una metodología y una tecnología, auxiliar a los órganos que cumplen funciones de policía judicial y a los que corresponde la administración de justicia, los tribunales. ¿A efecto de qué? De darle elementos probatorios, identificadores y reconstructores conducentes a establecer la verdad de los hechos que se investigan. Ese es el objeto formal de la criminalística. Entonces, adentrémonos a los principios criminalísticos. Principio de uso. En los hechos que se cometen, ¿verdad? O realizan, siempre se utilizan agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos. Cuando hablamos de agente mecánico, estamos hablando de una herramienta, ¿sí? De una piedra, de un objeto contundente, algo que se utiliza de forma mecánica. Elementos químicos, bueno, cualquier elemento que tenga base química, por ejemplo, un reactivo químico, un veneno, un tóxico, entre otros. Físicos, también los elementos que podemos ver, son tangibles. Y biológicos, cualquier elemento de origen biológico. Entonces, el principio de uso, los hechos que se cometen se van a cometer con este tipo de agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos. Eso nos da pie al principio de producción, que mediante el uso de estos agentes mecánicos, químicos, físicos y biológicos para la comisión de los hechos delictivos,
Siempre se producen elementos materiales de gran variedad morfológica, estructural y representan elementos reconstructores e identificadores. En un hecho de tránsito, el principio de producción, vemos la colisión entre dos vehículos, ahí se producen marcas, abolladuras, golpes, esos principios de producción, producto de la colisión, que es el hecho de tránsito en sí. Hablando como ejemplo, la colisión en el hecho de tránsito puede ser un arrollamiento, puede ser cualquier tipo de hecho. Principio de intercambio. Al consumarse el hecho, de acuerdo con las características de sus mecanismos, ¿verdad? Se origina un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos, o en su caso, entre el autor y el lugar de los hechos. Entonces se cumple lo que hablamos de el tetraedro de la criminalística, la relación que existe entre estas, estas partes que conforman el tetraedro. Autor, sitio de suceso, víctima y medio de comisión. Principio de correspondencia de características, basado en un principio universal establecido criminalísticamente, y dice que la acción dinámica de los agentes mecánicos vulnerantes sobre determinados cuerpos dejan impresas sus características, reproduciendo la figura de su cara que impacta. Este fenómeno da la base científica para realizar estudios micro y macro comparativos de elementos problema y elementos testigos. Eso es lo que podemos ver cuando se produce una marca con una herramienta, cuando analizamos que un sitio, una puerta, el sistema de seguridad de una puerta ha sido violentado y han usado un tipo de herramienta. Esa herramienta va a dejar marcas, va a dejar huellas que luego al compararlas criminalísticamente en el laboratorio a través del uso de una lupa estereoscópica, hacemos una comparación entre la huella dejada por el alicate, la pinza, la tenaza, el destornillador, etcétera, pues va a haber un match, se tiene que existir un match entre esta huella dejada y la marca de la herramienta. Una comparación. Ahí entonces ahí entramos, ahí vemos que la criminalística es netamente comparativa. También tenemos el principio de reconstrucción de hechos y fenómenos. El estudio de los elementos materiales de prueba asociados al hecho dan las bases y elementos para conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso concreto y de esta forma reconstruir el mecanismo del hecho o fenómeno para acercarse a conocer la verdad del hecho investigado. Ese es el caso cuando hacemos una reconstrucción de hecho. Acá lo hacemos, no sé si allá lo hacen. ¿Alguien me puede decir si en los hechos de tránsito que ustedes trabajan han hecho reconstrucciones de hechos? Bueno, acá lo he hecho, no, yo he participado en reconstrucciones de hechos cuando, por ejemplo, se quiere como recrear cómo ocurrieron los hechos. Entonces, por ejemplo, recuerdo uno reciente que se hizo donde en una escuela, una niña estaba en el recreo y de manera accidental se cayó y tuvo un paro cardíaco y murió. Entonces, se hizo la reconstrucción del hecho, tomando en cuenta la versión de los maestros que estaban con ella, de los niños que estaban jugando con ella, de algunos padres o representantes que estaban ahí ubicados en ese momento en la escuela y de algunos trabajadores de la escuela. A todos y cada uno se les tomó su respectiva declaración y sobre la base del testimonio dado por cada uno de ellos se recreó los hechos de la forma como ocurrieron. Entonces ahí eso se denomina una reconstrucción de hecho. De, eh, en ese momento se constituye un tribunal y está presente el juez, el secretario del tribunal, el alguacil. Se constituye un tribunal en el sitio y dejan constancia de todo lo que ahí se hace y se plasma. Se hace luego un levantamiento planimétrico en el sitio sobre la versión dada por los testigos que estuvieron presentes, testigos presenciales,
Y sobre la base de todo eso se hace un levantamiento planimétrico, se hace una inspección técnica, ¿sí? Y se hace fijaciones fotográficas y todo eso se plasma en ese momento como una reconstrucción del hecho, así se llama. Vamos entonces a hablar sobre un caso real que ocurrió, no recuerdo dónde, pero ocurrió y esos casos ocurren cada rato en cualquier país, de hecho en Ecuador también, en todos lados, donde se demuestra el intercambio o transferencia recíproca de la que estamos hablando. Se localizó un cadáver de una mujer de 20 años de edad, completamente masacrado con una piedra grande sobre la cara y el cráneo. Estaba tirado sobre un arroyo de lodo y tierra. De sus manos se recogieron cabellos que tenía adheridos con sangre seca y se le apreciaron tres uñas rotas de la mano derecha. Cercano al cadáver y sobre el piso de lodo se apreciaron un llavero y una huella de pie calzado muy tenue. Se hace la investigación, se hicieron laboriosas investigaciones, las que después arrojaron lo siguiente: se captura el responsable del hecho, ¿sí? Mediante una labor investigativa, investigación criminal. Una vez que se tiene al sujeto, se le hace una inspección corporal y se le aprecian rasguños recientes en las regiones dorsales de las manos, tipo escoriación, ¿sí? Rasguños hechos por las uñas de otra persona, en las regiones dorsales de las manos y en los antebrazos. Además de eso, en el cuarto que habitaba este sujeto, cercano al lugar de los hechos, se localizó bajo la cama un par de calzados de color negro, pertenecientes a él, los cuales al ser analizados en el laboratorio, se encontraron vestigios de lodo entre el tacón y la suela, lo que se comprobó de que ese lodo pertenecía al lodo presente donde donde se ubicó el cadáver de la mujer. Se hizo una comparación a través de microscopio de las partículas que formaban ese lodo, esa tierra, y se compararon con muestras de lodo tomadas del sitio de suceso. Arrojó de que se trataba del eh, mismo suelo, el mismo lodo. Asimismo, se comprobó que el llavero encontrado en el sitio, recogido cercano al cadáver, pertenecía al detenido sujeto eh, en la investigación. Entonces las investigaciones concluyeron con éxito. Vamos a analizar cómo se pudo constatar el intercambio de indicios. Primero, el autor del hecho dejó sus cabellos en la mano de la víctima. Ese es otro elemento. Los cabellos que tenía la víctima se hicieron una comparación tricológica en el laboratorio con los cabellos tomados del sujeto y arrojaron que son que pertenecía, que se correspondían con los mismos cabellos en su forma, en su constitución química, a través de una experticia tricológica. Su llavero sobre el piso de lodo y una huella de pies calzados sobre el piso de lodo en lugar de los hechos. Entonces él dejó allí, dejó sus cabellos, dejó su llavero, ¿sí? Y la huella de pie, la huella del calzado. La víctima, a su vez, imprimió sus huellas con las uñas sobre las regiones dorsales de las manos y antebrazos del victimario, en los rasguños. Allí también se ve entonces el aporte de la víctima. El hombre dejó en el sitio y en la víctima parte de su, de su cuerpo y la víctima imprimió también parte de su cuerpo en el victimario. Asimismo, del lugar de los hechos, el victimario se llevó lodo en la suela de los zapatos. Entonces, por lo tanto, se pudo determinar, establecer ciertamente el principio de intercambio de indicios entre la víctima, victimario y el lugar de los hechos. En este caso particular, que es un caso muy común y que, bueno, es un caso real.
¿Alguien me puede decir algo sobre al respecto del caso que acabo de comentar? ¿Qué opinión, me pueden dar, por favor? Buenos días, ¿me escucha, doctor? Buenos días, señorita Cristina. Dígame. ¿Cómo está? Bueno, para mí se puede ver lo que estábamos hablando del tetraedro de la criminalística, porque ahí están los elementos en los que consideramos en una investigación criminal, como lo es lo de la víctima, el sospechoso que tenía, bueno, que ya no se convirtió en sospechoso, bueno, que al comienzo era sospechoso, pero luego ya es en sí el atacante, de lo que tenía los rastros de la víctima, el escenario del crimen, como se pudo observar, lo de los hallazgos en los zapatos y el método en el que se realizó ese acto criminal. Entonces, ahí es la importancia de tetraedro que radica en que los elementos interactúan e influyen mutuamente para un análisis y un identificar al culpable y asegurar una investigación en un proceso judicial. Eso, doctor. Correcto. En ese caso, ¿usted ha aplicado ese en su metodología de trabajo? ¿Ha aplicado esto que acabamos de hablar? No, sinceramente, doctor. Ahorita, según lo que estamos estudiando, es lo que se está realizando en sí ese análisis. Ujú. ¿En qué parte trabaja? ¿Cuál es su especialidad? Bueno, yo estoy trabajando en la Dirección Nacional Financiera de la Policía Nacional, entonces, en sí es actos administrativos en estos momentos. Ujú. Ah, administrativo. Muy bien, muy bien. Así es. Bueno, muchas gracias por su participación. Veo que es la única dama que está por acá. Bueno, creo que tienen que tomar en cuenta o considerar de que en el aula virtual tienen una asignación que tienen que cumplir entre el fin de semana, entre hoy y mañana. Ajá, específicamente es la primera actividad evaluativa relacionada con esto que estamos hablando. A través del foro chat, ustedes van a emitir sus opiniones acerca de cuál es la importancia que tiene el estudio del tetradero de la criminalística y el uso y la aplicación de los principios criminalísticos en, para una investigación penal. Ustedes de manera razonada, de manera fundamentada, van a emitir una pequeña opinión de lo que ustedes piensan acerca de, de eso que estamos hablando. Entonces, para que sepan de que tienen esa primera evaluación, esa actividad evaluativa a través de la plataforma virtual, mediante la aplicación del foro, donde todos y cada uno de ustedes pues, va a participar y emite su opinión al respecto de esta pregunta que se hace. ¿Cuál es la importancia? Eh, Fundamente su respuesta acerca de la importancia que tiene para la investigación penal el conocer el uso del tetradero de la criminalística, de aplicar este conocimiento y el uso y conocimiento de los principios criminalísticos en toda investigación penal. Entonces, eh, esa es la primera actividad evaluativa para que por favor la hagan y cumplan con esa parte. Tenemos también entonces los dos principios que en el laboratorio, otra cosa, si se cumple la hora, tenemos media hora más para que por favor no se desconecten, sino que sigan allí, por favor, porque todavía faltan algunas cosas eh, por explicar. Los dos principios que se van a verificar en el laboratorio, el principio de probabilidad y el principio de certeza. Está cerrado, Michael. Principio de probabilidad y principio de certeza. Todo elemento que se lleva al laboratorio, pues va a tener cierto grado de probabilidad, muy alto,
alto, mediana probabilidad, baja probabilidad o nula probabilidad de que sea el elemento que estamos analizando. Eso se va a comprobar a través de metodología de orientación y de certeza, con orientación y luego certeza para poder decir la probabilidad, el grado de probabilidad y el grado de certeza que un elemento criminalístico tiene. Por ejemplo, si analizamos una muestra que fue colectada en el sitio de suceso y es de presunta naturaleza seminal, presumimos que sea seminal por la forma, por el color eh, que tiene, esta mancha, presunto semen, va a ser analizada a través de metodología de orientación y de certeza en el laboratorio, lo que nos va a decir si se trata en realidad de una muestra seminal o no, hasta poder decir a quién pertenece esa muestra. Por eso es individualizante y es netamente comparativo la criminalística en este caso. Asimismo, dentro de los agentes mecánicos que hablamos, físicos, químicos y biológicos, también tenemos que agregar el agente tecnológico, que es la utilización de equipos informáticos de comunicación para realizar delitos. Eso se está viendo, claro, ya en la actualidad, por cuanto ya entra la era de la tecnología. Entonces tenemos que tomar en cuenta ese tipo de agentes tecnológicos, el uso de telefonía celular, el uso de cámaras fotográficas, el uso de equipos informáticos, equipos de comunicación para que están también siendo utilizados para eh, cometer delitos. También esos elementos criminalísticos podemos definirlos como rastros indiciarios o indicios, ¿sí? Como dijimos, los que se producen antes y durante o posterior al hecho punible y que están ligados íntimamente al principio de intercambio que acabamos de ver, realizado en el lugar del hecho, entre el crimen, el escenario, la escena del crimen, la víctima, victimario, medio de comisión. Ahí podemos encontrar entonces las manchas, las huellas, ¿sí? Huellas digitales, las huellas dejadas por las manos, los dedos de las manos para eh, al cometer un hecho punible. Bueno, vamos a ver un ejemplo acá, hablando de los principios, que tiene que ver entonces con los elementos o en los hechos de tránsito, los principios ligados a los hechos de tránsito. Entonces, el investigador del hecho de tránsito realiza su reconstrucción con datos que le aportan las huellas o indicios, ¿sí? Que encuentra en los vehículos involucrados. Se trata pues del estudio criminalístico del área en torno al accidente. De las víctimas, si fuera el caso de que ocurran, que haya habido víctimas y el vehículo. Y debiendo conocer los 7 principios fundamentales que gobiernan la criminalística. Principio de uso, en este caso, el vehículo como un instrumento que vulnera y cuya acción genera daños o lesiones. Se dice pues que cuando una persona eh, se pone detrás del volante de un vehículo, pues tiene un arma en sus manos, que de no saberla utilizar, de no, de desconocer las leyes de tránsito, ¿sí? De manejar bajo los efectos del alcohol, de no tener el cuidado que se requiere en cuanto a la velocidad, infringir la velocidad, los límites de velocidad, eh, infringir la señalización de un semáforo. Todas esas cosas pues llevan a de que se trate pues de un arma, el vehículo se convierta en un arma latente, que puede causar daño, que puede causar lesiones, que puede causar hasta la muerte. Entonces ahí vemos que en este caso el vehículo eh, es un agente vulnerante
en agente químico, perdón, físico o mecánico vulnerante, al constituirse en arma, de acuerdo al uso que se le vaya a dar. Principio de producción. Bueno, en la interacción de estos cuerpos, ¿sí? En este caso, el vehículo en movimiento, pues produce rastros, diversidad de rastros, señales, y eso indica o da señal de que se estuvieron allí. Un frenazo, un derrape, una colisión. Entonces, volvemos al principio. El vehículo va a dejar parte de él en el sitio y se va a llevar elementos del sitio. Asimismo, si ocurre un arrollamiento, pues va a haber transferencia de elementos de la persona arrollada, de la víctima, que van a quedar en el vehículo y elementos del vehículo que van a quedar en la víctima. Ocurre entonces el principio de intercambio. Cuando se aplica una fuerza deformadora en el cuerpo, en donde se ejerce dicha fuerza, se observará su intensidad y magnitud. Podemos ver a través de la de inspección del vehículo si presenta algún tipo de abolladura, algún tipo de deformación, algún tipo de elemento que deforme o que destruya la carrocería del carro, pues va a indicar, eso me va a indicar a qué velocidad pudo haber ocurrido esa colisión. Esa bolladura, esa pérdida de material, ¿sí? Esa fricción me va a indicar, el carro me va a hablar a través del estudio de ese, mm, de esa marca, esa huella, de ese rastro, me va a decir, de acuerdo a la forma de ese rastro, qué pudo haber ocurrido, a qué velocidad iba. Iba rápido, iba lento, ¿sí? Con qué pudo haber colisionado antes o después, con los elementos que allí estén presentes, elementos como pintura, ¿sí? Rastros de tierra, rastros de madera, en caso de colisiones contra árboles. Entonces, aquí vemos que se aplica la tercera ley de Newton, ¿sí? Siempre que dos cuerpos entran en contacto, transfieren parte del material que incorporan en ellos. Entonces, continuando, vamos a prepararnos luego para, por favor, les pido que investiguen en sí, en la normativa existente allá en el Ecuador, en el Código Orgánico Integral Penal, en el Código Penal. No, creo que ahí están los dos, ¿no? Ahí está la parte procesal y la parte sustantiva. ¿Sí ¿alguien me puede decir eso, por favor? Que conozca de que ese Código Integral Penal conforma todo, ¿no? Lo que es la parte de proceso y la parte de los delitos como tal, ¿no? Pero sí, usted me podría decir, señorita Cristina, sí, es un solo código, ¿sí? Que tiene que ver, ahí engloba en ese código Claro, la parte ahí sustantiva y la está, parte adjetiva. Ajá, dígame. ahí está estipulado todo lo que es la conducta atípica sería en sí y de lo que es sancionado con esas acciones. Consta ahí también lo que es tránsito, femicidios, todo el tipo de asunto de la conducta de aquí en sí, de la sociedad del Ecuador. Ujú. Claro, porque por ejemplo acá en Venezuela tenemos dos códigos, la parte sustantiva que tiene que ver con la parte de los delitos, está, lo encierra o lo tiene, lo reúne el Código Penal. Y tenemos la parte adjetiva que se llama, que es la parte procesal, que lo engloba entonces el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces tenemos esos dos por separado. Creo que No, el caso, doctora, pero en cambio es aquí solo nos regimos en sí al Código Integral Penal, que es uno solo en el que regla los procesos, el procedimiento y en sí, así como se dice, o sea, no sé cómo darme a expresar. está bien. Aquí me dice el señor Morris que antes sí existían dos códigos, pero luego lo incorporaron en uno solo. Muy bien. Así es. Y tiene una ley de tránsito, ¿sí? Se rigen por una ley de tránsito, una ley especial. Me imagino que sí.
tienen una ley que rigen únicamente los hechos de tránsito. Aquí existe así. Sí, existe la ley de tránsito. Ok, muy bien. Muy bien que el señor Morris está interviniendo. Em, bueno, me imagino que infinidad de delitos tiene la ley de tránsito. Em, y debe ser muy estricta, ¿no? Allá lo que es el cumplimiento de los hechos de tránsito, perdón, de la normativa de tránsito debe ser bastante estricta. Sin embargo, las contravenciones se encuentran estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal. Ah, cuando me habla de contravenciones, ¿de qué me indica? ¿Qué me quiere decir con eso? Contravenciones es como las sanciones. Ah, ya va, sí. Las clasifica en leves y graves. Ok, claro, las sanciones, exacto. Sí, sí, sí. La parte sancionatoria. Sí, exacto. Eso lo contempla entonces el Código Penal aquí. Allá pues se sintetiza todo en un solo código. Y si es bueno si es buena si les gusta esa parte, esa forma como se engloba todo allí, en un solo código, como más práctico, ¿no? A la hora de aplicar la ley. Me imagino que las multas allá son fuertes, ¿sí? Las sanciones eh, que se transforman en multas, ¿no? Son una sanción administrativa cuando se trata de un hecho leve, ¿no? Que no, una infracción, se pasó una luz, se montó encima de un rayado, ese tipo de sanciones, de infracciones, perdón, ese tipo de infracciones. Sí fue adecuada, sin embargo, en la Administración de Justicia se aplican los códigos de acuerdo al delito. Acá en materia de tránsito estamos malísimo. Aquí no hay leyes de tránsito, pero no se aplican, no se hacen cumplir. Vemos cada rato gente loca en las carreteras. Prácticamente uno tiene que manejar de manera defensiva, porque la gente anda como, como cargando un arma encima, ¿no? Ya que existen ciertas modificaciones que cambiaron con el código. Ajá, exacto. Ah, bueno, continuando. Sí, acá aquí no respetan. Aquí pareciera que fuera lo contrario. Cuando el semáforo está en luz roja, que es la luz que indica que tiene que detenerse, más rápido aceleran. O sea, el efecto contrario. Y usted se para en una luz roja, un semáforo, y que está atrás le toca pito para que usted se coma la luz, como se dice acá. ¿Cómo es? Haga caso omiso a la luz y siga. En el Ecuador pasa lo mismo, pero hacen un exhaustivo examen de verificación para ver la responsabilidad. Aplican la alcoholemia ya, ¿sí? La alcoholemia, sí. Aquí muy poco he visto yo que apliquen ese tipo de examen. Y siempre eso está ligado con los hechos de tránsito, vienen siempre ligados con la ingesta de bebidas alcohólicas. Pero al no hacerlo, pues entonces la persona no se verifica de manera científica de que esa persona tenía alcohol en la sangre. Y entonces queda fuera. Simplemente una sanción administrativa y ya. Nos falta mucho en materia de tránsito, ¿no? Y creo que estamos en pañales eh, a nivel general, ¿no? En el país como tal. Claro, cada estado, cada municipio tiene su normativa que viene ligada pues al, al gobernante que se encuentra en ese momento. Y él puede crear algunas normativas estadales, se llaman acá, y ser un poco, aplicar su propia ley, si se quiere, pero siempre de la mano de la ley de tránsito, que es la ley general. Entonces, hay estados donde hay poco de orden, hay otros estados donde no, o sea, no hay algo único, unificado, sino que pareciera que cada quien hace
lo que quiere. Eso sucede acá, en materia de tránsito. Y lamentablemente tenemos muchos problemas con los amigos motorizados, que son los que más cometen infracción. Un conductor de auto que tiene entre 0,3 y 0,8 grados de alcohol será sancionado con depende del grado de alcohol, le va a salir la pena, se le aplica la pena, ¿no? Dependiendo del grado de alcohol, exacto. Sí, sí, exacto. Acá también, pero no es una regla general, o sea, no veo que se aplique mucho. Y también los funcionarios de tránsito dejan muchas cosas que dejan, sus actuaciones no son muy buenas, no hacen una buena inspección del sitio, no hacen un buen eh, levantamiento del hecho de tránsito, no tiene una forma como tal, sino que cada quien dibuja lo que quiere, no se sigue por un protocolo. Se ha querido últimamente, surgieron acá dos protocolos de actuación policial. Estamos, si se quiere, empezando a trabajar con eso, porque el funcionario como tal no comete muchos errores y obvia muchas cosas. Por ejemplo, un hecho de tránsito acá no le toman fotografías al hecho, ni al sitio, ni nada. Simplemente ellos hacen un dibujo de lo que ellos pudieron apreciar, pero no dejan plasmada una fotografía donde se asegura, o sea, se fija el sitio de suceso tal como ocurrió, tal como quedó. El carro quedó, como es, en tal posición. Muy pocas inspecciones de tránsito, para no decir que todas, carecen de fotografías. Y la inspección que hacen es una inspección muy vaga, muy... No, nos falta mucho ahí en esos hechos de tránsito. Y luego, pues la evidencia, pues no las colectan o no aplican el uso de la cadena de custodia de la evidencia. Colectan una evidencia del carro, pero no hay una fotografía que me diga dónde estaba esa evidencia ubicada, en qué parte del carro, del vehículo, la persona arrollada, en qué parte, qué posición quedó. No se toma en cuenta tampoco no se mide la velocidad, no se determina a qué velocidad pudo haber ido ese vehículo al momento de ocurrir el accidente o el hecho de tránsito. Entonces, todas esas cosas, pues, dejan mucho que desear a la investigación penal y, pues, en sí, el responsable no llega a ser sancionado como debe ser. Y que me imagino que allá debe ser estricto, digo yo, cuando a una persona está involucrada en un hecho de tránsito, tiene alcohol en la sangre y ha arrollado a alguien, me imagino que le suspende la licencia. ¿Quién me puede decir por allí? Acá no ocurre eso. Aquí si se la pueden renovar, se la renovan, pero no sancionan de esa forma como en Estados Unidos, que luego de una serie de sanciones, de infracciones, perdón, llega el punto que se le suspende, el Estado le suspende la licencia y queda vetado para manejar vehículos durante cierto tiempo, años, dependiendo de la sanción del delito que haya cometido, pues. Allá, en ese caso, ¿cómo es que si se le suspende la licencia, hay esa medida de suspensión de licencia al conductor? Sí se suspende siempre y cuando se demuestre, pero solo lo determina el juez por lo general. Claro, claro, el juez es el que determina, exacto, la pena, la pena y determina pues de que se suspende la licencia. Acá no ocurre eso. Bueno, creo que hemos terminado por hoy. Mm, me imagino que deben estar en sus ocupaciones, ¿sí? Como funcionarios, pues les doy la razón porque yo también fui funcionario y sé lo que es eso, cumplir con una función específica.
entonces pues no hubo mucha participación, pero le agradezco pues de que estén allí escuchando la clase y que bueno, que les haya servido de algo todo esto que hemos hablado el día de hoy. Los invito para que revisen el aula virtual, realicen la actividad que está asignada, por favor, para que no se queden sin calificación. Y cualquier duda, por favor, háganmelo saber a través tenemos el aula virtual, por ahí pueden escribir, eso llega a mi correo. Yo siempre estoy conectándome, entrando al aula para ver qué han colocado por allí. Cualquier cosa que me quieran hacer llegar, hacer saber por allí, por favor, o escriben el, por WhatsApp, también pueden hacerlo. Estoy a su completa disposición, a sus órdenes para cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, cualquier cosa que ustedes sientan que no, que yo falle también y que podemos mejorar. Que si quieren hablar sobre específicamente algún tema relacionado con la criminalística, también lo pueden explicar y ahí vemos la forma de cómo podemos hacer una clase también con esas inquietudes que ustedes tengan. Mm, Por lo pronto, pues estoy a sus órdenes, espero que se encuentren bien y nos vemos próximamente. Gracias por su atención.